Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con France 24 en español. Entre los muchos atractivos con que cuenta Francia, hay uno que es reconocido mundialmente: el vino. El vino de Bordeaux, el vino de la Loira, el vino Beaujolais, el vino de Borgoña son referencias que cualquier conocedor, vendedor de vinos o consumidor de vinos tiene entre sus objetos. Para hablar de una de esas regiones muy conocidas a nivel internacional, la Borgoña, y de uno de los vinos más conocidos de esa región, el vino de Chablis, damos aquí la bienvenida a Antonio Rodríguez, coautor del libro Las lágrimas de mi viñedo, si el vino pudiese hablar. Hola, Antonio, ¿qué tal? Bienvenido a esta Escala en París. Así es. Está ya circulando aquí en Francia este libro publicado por la casa de ediciones Cherche Midi, Las lágrimas de mi viñedo, si el vino pudiese hablar, que cuenta la vida, la historia de un productor, precisamente de ese famoso vino de Chablis, que es ni más ni menos que Denis Pommier, y de su esposa Isabel, que se dedicaron finalmente a producirlo de manera biológica. ¿Por qué este libro? Bueno, lo que quería enseñar con este libro es lo que hay en una botella de vino, además del vino, ¿no? También hay muchas lágrimas, también hay alegrías y está todo el trabajo de los productores de vino. Y aquí tenemos a Denis Pommier y a Isabel, que hace un poco más de 10 años decidieron producir vino orgánico, vino biológico, o sea, respetar al máximo la naturaleza, y todo salió bien, todo empezó muy bien, porque consiguieron el premio de mejor Chardonnay del mundo con la cosecha 2010, y de repente en el 2010 hubo una cantidad en el 2016 hubo una cantidad de plagas que él no imaginaba, y la naturaleza se volvió en contra de él. O sea, lo que me interesaba era demostrar al hombre luchando contra la naturaleza. O sea que esto es una historia de Borgoña, de Chablis, pero también es una historia universal. Es el hombre que tiene que enfrentar los caprichos de la naturaleza. Desafía la naturaleza, y de ahí el título, me imagino, efectivamente, Las lágrimas de mi viñedo. Antes de adentrarnos en este libro, Antonio, me gustaría que hablemos de esa famosa región, mítica región ciertamente, ubicada en el este de Francia, la Borgoña, conocida no solo por sus vinos, sino también por razones muy sinceras, muy concretas, que son, por ejemplo, los hospicios, los famosos hospicios de Beaune, las abadías como la de Fontenoy. Háblenos un poco de eso. Bueno, Borgoña es una región que a mí siempre me ha encantado, siempre me ha encantado el Pinot Noir, la uva Pinot Noir, el Chardonnay también. Que son las dos variedades de uva. Porque son vinos monovarietales, o sea, hay una sola uva, y siempre me ha encantado. Y hace 7 años, pues, la oportunidad con mi familia se ha presentado de comprar una casa ahí en las cercanías de Chablis, en un pueblo de productores de vino que se llama Fleury. Y en ese pueblo pues vi que estaba rodeado por productores de vino, y estuve con ellos conociendo cómo trabajaban, viendo las dificultades que tenían, las alegrías también, catando muy buenos vinos también, lo que es un aspecto muy positivo de esta aventura. Y es así que decidí buscar a un productor de vino para escribir este libro con él, ¿no? Y se presentó Denis Pommier, que produce vino orgánico, vino biológico, y lo que me encantaba en lo que hizo él es que en el 2016, a pesar de todas las plagas que tuvo, o sea, el hielo, tuvo el granizo, el mildiou, después tiene la sequía, él ha luchado y ha conservado la etiqueta, el label ese de vino orgánico. Muchos en Borgoña renunciaron en el 2016, y eso te obliga a hacer una conversión de 3 años, o sea que de 2016 a 2019 tenemos a productores que no han podido mostrar que era vino orgánico, aunque respetasen la naturaleza, como Denis Pommier. Él se empeñó y ha luchado, y esa es la historia que me interesaba. Bien, Denis y su esposa Isabel inician con esta propiedad, pequeña propiedad, como la mayoría de los vinos de Borgoña, que son pequeñas propiedades. En el año 1990 y empiezan a desarrollarse, como cualquier otro productor, con los productos químicos que conocemos. Efectivamente, es a partir de mediados de los años 2000 que él decide poco a poco convertirse hacia la producción biológica, y como usted dice, con una situación en donde el objetivo es utilizar los recursos de la naturaleza
para vencer los desafíos de la propia naturaleza. Pero como el propio Denis lo reconoce, la mayoría de las veces es la naturaleza la que gana. Sí, la naturaleza pues hace lo que le da la gana y puede ser muy ingrata con los que precisamente la respetan al máximo. Y lo hemos visto en el 2016, después en la cosecha de 2017 pasa exactamente lo mismo, pierde 2/3 de su cosecha. Entonces tenemos ahí a un hombre que tiene muchas dudas, que se pregunta, ¿es este mi oficio? Si no consigo dominar la naturaleza, de repente es mejor que haga otro trabajo y deje de producir vino. Entonces entramos ahí en la mente del productor de vino, en la mente de su esposa también, y las dudas que tienen de saber si realmente están hechos para producir vinos y de repente no deberían trabajar en una oficina o dejar totalmente de trabajar con la naturaleza. Una cosa que llama mi atención de este libro, precisamente, Las lágrimas de mi viñedo, lo que cuenta él es que hasta los años 70, muchos de los productores de vino de Borgoña, no estamos hablando de las grandes marcas de vino, eran sobre todo pequeños agricultores que vivían de sus animales, de la venta de comercio de sus animales, y que utilizaban simplemente el vino para completar sus ingresos. Es a partir de los años 70 que empieza esto a cambiar, ¿no? Con su propia familia. ¿Por qué razón? Primero está el problema del hielo, que en Chablis, como es uno de los viñedos más septentrionales de Francia, pues el hielo en la primavera es muy frecuente y entonces a partir de los años 60 se empieza a luchar contra esas heladas con fogones que se disponen en las viñas, en los viñedos y que dan siempre imágenes espectaculares, que dan la vuelta al mundo, porque esos fogones tratan de limitar el frío, ¿no? Y a veces funciona, pero en el 2016, por ejemplo, cuando la temperatura baja hasta -7, y estamos a finales del mes de abril, si mal no recuerdo, era un 26 de abril, cuando baja a -7 no se puede hacer nada más. Se pierde la cosecha automáticamente. Se pierde casi todo. La uva se quema por el frío. Exactamente. Y esas heladas son menos frecuente, pero lo que siempre sigue existiendo son heladas de primavera más leves, que de -2, -3, y ahí, aunque Denis no esté convencido por eso, se puede luchar con estos fogones, también se puede luchar con cables eléctricos, que ahora en los mejores viñedos de Chablis hay cables que calientan la atmósfera también, y eso permite de repente durante una hora o dos, en la que la temperatura cae, pues limitar los daños del hielo. Antes de enfrentarse a esa situación sobre la que volveremos, 2016-2017, él pasó, como usted decía, por una experiencia que es bastante interesante. En el 2010, precisamente, él, Denis, es nombrado el vino de él, la Croix de Moine, es nombrado el mejor Chardonnay del mundo. Y esto no es cualquier cosa, va a competir con más de 900 productores provenientes de 35 países. Sí, el mejor Chardonnay del mundo, es toda una odisea esto. Sí, es un éxito rotundo. Hay que saber también que en Chablis se exporta mucho, 60-70% del vino producido en Chablis se exporta hacia el exterior, y eso es él llevaba 2 años produciendo vino orgánico, es la consagración, ¿no?, para él. Y sobre todo que la historia humana de Denis Ier es también interesante. Él decide producir vinos biológicos cuando alcanza la edad en la que falleció su padre. Y además que la tía también había producido vinos y que había tenido que dejar precisamente su propiedad. Sí, hubo en los años 60 un desastre en que tuvo que vender los viñedos, y él, cuando su padre alcanza la edad cuando su padre murió de cáncer, pues decide producir vinos orgánicos. Y eso es también una cosa que pienso que habla a todos que producen vino en el mundo, no solo en Francia, sino en Latinoamérica también. Es que estamos enfrentados a una producción agrícola que utiliza productos desde hace 50 años y uno se da cuenta desde hace principios de los años 2000 que son malos para la salud, no solo del consumidor, pero también, sobre todo
todo de los productores que están en el terreno y que los utilizan. Antonio, bueno, estamos ya en el año 2010, pero antes, en el 2008, se produce una situación que vale la pena comentar para nuestro público. Es invitado, Denis y su esposa son invitados a Estados Unidos precisamente a presentar sus vinos. Es invitados por un comercializador estadounidense, que es el que los introdujo precisamente en la vía de la producción del vino biológico. Él va a recorrer Nueva York, va a recorrer Texas, va a estar en Washington. El año 2008, recordemos, son las elecciones en Estados Unidos, pero sobre todo es la crisis de Lehman Brothers, con esta situación de crisis financiera que golpeó a todo el mundo y que evidentemente también golpea a los agricultores y a los productores de vino en Francia. Sí, además de la naturaleza está la economía, ¿no? Y las crisis económicas también golpean a los productores de vino. Y en el 2008, con Lehman Brothers, las exportaciones caen y es también un motivo para él para producir vino orgánico, porque hay una demanda del mercado de vino orgánico y él la aprovecha. Pero es lo que escribimos en el libro juntos, es que el consumidor de vino orgánico en los barrios de Washington, de Nueva York, o aquí en París, en Montmartre, esos consumidores tienen que saber lo que hay dentro de la botella, ¿no? Cuando exigimos productos biológicos que respeten la naturaleza, como consumidores tenemos que saber que detrás hay un productor que a veces, algunos años, lo va a pasar muy mal. Y cuando la cosecha está destruida en el mes de junio por los caprichos de la naturaleza, no hay posibilidad de recuperar eso. La vendimia está perdida. Se nos está yendo el tiempo. Antes de que acabemos con nuestra escala en París, yo quisiera que nos hable también de una situación a la que él evoca, que es 2019. Hemos hablado de la crisis por la naturaleza, de la crisis financiera, pero hay una crisis que llega en 2019. Es el señor Donald Trump, demagogo, populista, y que decide imponer una tasa del 25% a las importaciones hacia Estados Unidos de vino de Borgoña. Este es un desafío con el que tendrán que contar en adelante los productores de vino en Francia o en cualquier otra parte del mundo. Muy brevemente. Sí, es un desafío y eso muestra que no solo hay que luchar contra la naturaleza, pero ahí Denis Pommier y todos los productores de vino no pueden hacer nada. No se trata de salvar una cosecha. Aquí tenemos a un presidente de Estados Unidos, aunque caprichoso, que decide imponer tasas a los vinos y bueno, eso tiene un efecto colateral sobre los productores de vino. Yo simplemente, antes de cerrar, quisiera recordar una frase que le da uno de sus cosechadores a Denis, que le dice: esta generación, la generación de los jóvenes, no quiere ser envenenada, una de las razones por las que él se convierte al vino biológico. Llegamos ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecer a Antonio Rodríguez, coautor del libro Las lágrimas de mi viña, si el bio pudiese hablar, y a ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana. Muchas gracias.